buen día, querida familia. ¿Cómo se encuentra en este día? Espero que contentos, alegres, con ganas de conocer más al Señor, con ganas de aprender más y con ganas de entregar todo el ser al Señor. Yo te quiero compartir, para arrancar, un texto que está en la palabra de Dios, en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 21. Y dice así: ya que Dios, en su sabiduría, se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana, usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos, que piden señales del cielo, y es ridícula para los griegos, que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Este es el plan ridículo de Dios, es más sabio que el más sabio de los planes humanos, y de los débiles de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Este es el mensaje que Dios proveyó a la humanidad, el Evangelio de Dios. ¿Qué les parece si cantamos esta canción? El Evangelio de Dios. Cantemos todos juntos, levantando manos, entregando nuestras vidas al Señor. Gracias, Señor, gracias por tu mensaje, gracias por el Evangelio, Señor, que nos diste, Señor. Queremos anunciarlo, queremos ser luz. Guíanos, Señor, para predicar este Dios, que vos sos un Dios poderoso, un Dios de milagros, un Dios de amor, Señor. Amén. Milagros y amor, sana ciudad.
eres tú. Brillas, Señor. Brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú. Tú eres grande, Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién nos detendrá? ¿Quién nos detendrá? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Juan 14:1-2. La siguiente canción se llama Aquí estoy. Esta canción tiene palabras muy lindas donde le hablamos al Señor. Tú eres el principio. Señor, ¿qué puedo hacer? Te entrego todo mi corazón. Palabras como estas nos hacen dar cuenta que le estamos expresando nuestro ser al Señor. Esta canción nos incita y nos lleva a entregar todo nuestro corazón, todo nuestro ser y a rendirnos ante Él. ¿Qué les parece si cantamos esta canción entregando todo? Cantemos juntos. Tú eres el principio, tuya es la eternidad. Llamaste el mundo a existencia, me acercó a ti. Moriste por mis pecados. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acercó a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Entregamos todo, Señor. Te ofrezco mi corazón completamente a ti.
salvación camino, tu espíritu vive en mí, declara en tus promesas, me acerco a ti. Nos acercamos a vos, Señor. Acá estamos. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Gracias, Aquí Señor. estoy, Estamos. mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Señor, acá estamos. Queremos rendirte todo nuestro ser, Señor. Vos, más que nada, conocés nuestro corazón, Señor. Vos conocés el corazón mejor que nosotros mismos. Queremos que nos examines y que nos guíes, Señor. Nos prepares y nos hables. Señor, en esta última canción queremos entregarte todo. Querido Dios, gracias. Porque antes también nosotros éramos insensatos y desobedientes a Dios. Andábamos perdidos y éramos esclavos de toda clase de deseos y placeres. Vivíamos en maldad y envidia, odiados y odiándonos unos a otros. Pero cuando Dios nuestro Salvador mostró su bondad y su amor por la humanidad, nos salvó. No porque nosotros hubiéramos hecho nada bueno, sino porque tuvo compasión de nosotros. Por medio del lavamiento nos ha hecho nacer de nuevo, por medio del Espíritu Santo nos ha dado nueva vida. La última canción se llama Glorioso Intercambio. Cuando recibimos el mensaje de Dios, el Evangelio, produjo un intercambio, el justo por el injusto. Nosotros de nacimiento somos llamados injustos por causa de nuestros pecados, pero aquel que escuche y recibe el mensaje y se arrepiente es llamado justo y hay un intercambio ahí. Es llamado hijo de Dios, pasa a ser parte de la familia de Dios. Y esto es glorioso, y esto es del Señor, pertenece a Él. ¿Qué les parece si cantamos juntos esta última canción? Glorioso Intercambio.
Dios, por las canciones. Querido Dios, te pido que nos prepares. Te pido, Señor, que nos des humildad, nos des sumisión, Señor, al escuchar tu mensaje. Queremos escuchar, queremos recibirlo, Señor. Queremos aprender, queremos conocer. Queremos saber más de vos. Queremos saber cuál es tu voluntad para con estas palabras, Señor. Usá a Lucho, usá a Luis, Señor, para la clase, Señor. Y llévanos, Señor, a lo más profundo de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, muy buenos días. Hoy es un día especial porque es el Día del Señor. Y es el día en el cual como iglesia nos encontramos en la presencia de Dios buscando su rostro, buscando su amor una vez más. Si bien estamos separados y estamos en nuestros hogares, el Señor une nuestros corazones, nos da un mismo sentir. Y estamos haciendo exactamente lo mismo, como iglesia, compartiendo las alabanzas y alimentándonos con la palabra de Dios. Gracias a Dios que tenemos ahora este tiempo para poder meditar en ella, porque la palabra produce vida en nosotros, nos limpia, nos lava, nos da cosas, nos revela cosas nuevas. Dios siempre nos sorprende y sin dudas hoy también lo va a hacer. En esta mañana tenemos un capítulo, un pasaje muy conocido en Juan 3. Tan conocido y tan familiar que algunos podemos pensar o decir, bueno, esto yo ya lo sé, esto es para alguna persona nueva o algunos que tienen sus primeros pasos en la fe. Pero vamos a demostrar que este pasaje es pertinente, que el Señor Jesús nos va a demostrar que esto es pertinente para hoy, independientemente de los años que vos tengas en el Evangelio. Vamos a leer la palabra de Dios, Juan 3, de los capítulos 1 al 16. Dice así: Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar al reino de Dios si no nace de agua y de espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto?, preguntó Nicodemo. Jesús le contestó, ¿tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas? Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de las cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Muy bien, es un pasaje hermoso donde hay un diálogo entre Jesús y este hombre judío que dice la palabra que era fariseo. ¿Sí? Los fariseos eran la secta más religiosa, la secta más estricta, más puntillosa, detallista, de cumplir al pie de la letra la ley de Moisés. De hecho, ellos tenían más reglas todavía que se habían impuesto a sí mismos, entonces eran muy meticulosos en la aplicación de la ley, ¿sí? Y se decía en los tiempos de Jesús que si dos personas llegaban al cielo, una de ellas con seguridad era un fariseo. Así que imagínense lo que ellos sostenían de ellos mismos también. Pero no solo era un fariseo, dice que era un principal, un líder judío, ¿sí? Esto significa que él pertenecía al Sanedrín. El Sanedrín era algo así como podemos decirle hoy la Corte Suprema
de justicia, ¿sí? Ya que en ese momento en Israel había una teocracia, ya que el poder político y religioso lo dirigían las mismas personas. Entonces, eran personas reconocidas, era un gobernante Nicodemo. No solo era un fariseo, sino que también era un gobernante. Y él, como los demás fariseos, eran representantes del pueblo judío ante las autoridades romanas, ¿sí? Así que estamos hablando de personas importantes del pueblo, nobles, de la aristocracia, ricos, ¿sí? Que tenían muchos recursos y miembros de un grupo selecto. Además de esto, Nicodemo era conocedor de la palabra. Dice que era un maestro, dice el maestro de Israel, ¿sí? Un líder respetable. Y como si fuera poco, y por último, este fariseo no era como los otros, porque los fariseos perseguían a Jesús, lo confrontaban, trataban de hacerlo caer, de ponerle trampas, de tratar de desprestigiar a Jesús. Pero no, este fariseo lo reconocía, tenía una buena opinión de Jesús y lo tenía en muy alta estima. Entonces vemos que le dice, maestro, sabemos que vienes de Dios, Dios te envió, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no fue enviado por Dios. Entonces lo reconoce que venía de parte de Dios, que Jesús venía de parte de Dios. Así que por este currículum, cualquiera que lo puede llegar a ver a Nicodemo puede pensar que era una persona que tenía la visa asegurada, el pase directo al cielo, por tremendo perfil que él tenía, ¿sí? Pero Jesús le habla en el versículo 3 y le dice, de cierto te digo que si no naces de nuevo no podés ver el reino de los cielos. Jesús lo ubica directamente afuera del reino y le dice que tiene que nacer de nuevo. O sea, que a pesar de su conocimiento, a pesar de su buena opinión de Jesús, el Señor le dice, Nicodemo, vos estás perdido. A pesar de tu decencia, a pesar de tu honestidad, a pesar de tu religiosidad y de todos los títulos que vos tenés, vos necesitas nacer de nuevo, ¿sí? Lo mismo sucede con las personas que son relativamente decentes o moralmente correctas. El Señor le está diciendo a todos, tienen que nacer de nuevo. No importa si vos tenés una buena reputación, si vos ayudás a las personas, sos filántropo o más o menos llevás una vida más estable, ¿sí? Vos también tenés que nacer de nuevo, porque Jesús se lo dice a Nicodemo, pero también es para nosotros, ¿sí? Te aseguro que si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Entonces, Nicodemo, que venía con todo ese currículum, se confunde y dice, pero pará, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede un hombre viejo entrar de nuevo en el vientre de su madre? ¿Sí? Bueno, Nicodemo, tenés que ser regenerado, tenés que nacer de nuevo. Pero este nuevo nacimiento va mucho más allá. Es milagroso y viene de Dios, porque Dios imparte su naturaleza en ese nuevo nacimiento. Entonces no es algo de los hombres, no es por la voluntad o por el deseo de los hombres que se nace de nuevo, ¿sí? Entonces nuestra naturaleza sí, por sí misma está esclavizada ante el pecado, es esclava del pecado, y Dios puede romper con eso, con su naturaleza nueva en nosotros. ¿Cómo hacemos para que un león se comporte como un cordero? Hay que cambiar la naturaleza. Vos no lo podés adiestrar al león. Tiene que hacer un cambio desde adentro, un cambio completo, un reemplazo total. De esa manera es la transformación que hace Dios en el nuevo nacimiento. Y acá dice, por medio de su espíritu, el que no nace de agua y de espíritu no puede ver el reino de Dios. Entonces lo que nace de carne, carne es. Lo que nace de padres humanos es humano. Y nosotros como humanos tenemos una tendencia a desobedecer a Dios. Nosotros nacemos, crecemos y empezamos a hacer todo tipo de cosas para alejarnos de Dios. Esa es nuestra naturaleza. Y esa es la naturaleza que le quería hacer ver Jesús a Nicodemo. La naturaleza pecaminosa. Entonces lo que nace de carne, carne es. No puede haber un nuevo nacimiento de parte de un hombre mismo, ni nadie puede regenerarse a sí mismo tampoco. Esto es una obra de Dios, ¿sí? Está en nuestras genéticas, ¿sí? Si dos padres pecadores van a engendrar a un hijo pecador, dos padres creyentes o dos padres cristianos van a engendrar a un hijo pecador, porque esto es algo personal con Dios, algo que imparte Dios en la vida del individuo, ¿sí?
Necesitamos nacer de nuevo en una relación personal con Dios. Todos hemos nacido afuera del reino de Dios, todos estamos donde estaba Nicodemo y teníamos que entrar al reino de Dios por medio de la fe naciendo del Espíritu. Así que nosotros por nuestra propia iniciativa no podemos regenerarnos ni tampoco podemos convertir a otros, por más que querramos que nuestra familia conozca al Señor, que nuestros hijos, es algo personal. No viene de la voluntad o el deseo del hombre, sino de Dios. Entonces el Señor le dice en el versículo 7, no te extrañes que te diga, todos tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y aunque oyes su ruido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son también todos los que nacen del Espíritu. ¿Sí? Nadie, ninguno de nosotros que está acá puede controlar el viento. Lo podemos sentir, lo podemos escuchar, podemos ver los efectos que puede tener el viento en las cosas, pero no lo podemos controlar. Así, de igual manera, es todo aquel que nace del Espíritu. No lo podemos explicar, no tiene una explicación lógica. No podemos explicar cómo un cruel perseguidor de la iglesia como Saulo de Tarso se convierte en uno de los evangelistas más destacados del Nuevo Testamento. No lo podemos explicar, no tiene lógica. Una persona que odiaba la iglesia de repente es parte de ella y lucha por esa iglesia y evangeliza, ¿no?, a casi medio mundo de ese tiempo. Impresionante. ¿Sí? Entonces, ¿qué le pasa a Nicodemo? Está confundido. Está confundido. Él tenía sus propios estándares de justicia. La gente tiene estándares de justicia propios. Creen que según lo correcto o incorrecto que crean ellos, se catalogan como buenas personas o más o menos. ¿Sí? La gente piensa así de sí mismo y tiene su autoconcepto, pero también su autosalvación, su autosuficiencia. Todo es para ellos mismos, ¿no? Ahora está muy de moda la autoayuda. La gente que se está ayudando a sí misma todo el tiempo. Dios te dice, no, esto no lo puedes hacer por vos mismo. Depende de mí que vos puedas nacer de nuevo y ser regenerado. ¿Sí? Entonces, lo que estaba derribando Jesús era toda esa autosuficiencia de Nicodemo, de mirarse a sí mismo, de confiar en sí mismo. No, Nicodemo, estás afuera del reino de Dios. Podés ser todo lo que vos digas que sos, pero necesitas la regeneración. Así que le trae y le muestra a Jesús, ¿no?, que él siendo maestro, el capo, hablando en criollo, de Israel, ¿sí?, tenía que nacer de nuevo. Y le dice, ¿vos no sabés esto? ¿Cómo que vos no sabés esto? ¿No leíste las Escrituras, Nicodemo? Te las sabés de memoria. Se las enseñaste a todo el pueblo. ¿Cómo no podés saber esto? Porque esto estaba en el Antiguo Testamento. Esto figuraba, Dios hablaba de un nuevo nacimiento. Dios hablaba de varias maneras, de un nuevo corazón, de un nuevo espíritu, de una nueva circuncisión, de una nueva vida que iba a proceder de Dios. Claro que Dios lo había dicho de antemano, pero el problema de Nicodemo no era que era ignorante, era otra cosa. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? Miren lo que dice Jeremías 13:23. ¿Acaso puede un etíope cambiar el color de su piel? ¿Puede un leopardo quitarse sus manchas? Tampoco ustedes pueden comenzar a hacer el bien porque siempre han hecho lo malo. ¿Sí? Nadie puede cambiar el curso de su existencia por su propia voluntad. ¿Sí? ¿Cuál era el problema entonces que tenía Nicodemo? Que él, como todos los fariseos, leían la Biblia bajo su conveniencia. Ellos leían la Biblia de la forma que a ellos les convenía. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque nosotros la palabra de Dios la tenemos que tomar como una totalidad. No podemos agarrar lo que nos gusta y lo que no nos gusta tanto desecharlo. Porque eso es conocer una verdad a medias. Y el Señor nos habla en su palabra de nuestra condición. Y lo que le pasaba a Nicodemo era que no quería reconocer su condición. Mira lo que dice en el versículo 11. Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y somos testigos de lo que hemos visto, pero ustedes no creen lo que les decimos. Si no me creen cuando les hablo las cosas de este mundo, ¿cómo me van a creer si les hablo las cosas del cielo? Entonces Nicodemo no creía, no tenía ignorancia, él tenía incredulidad. Conocía la Biblia de par en par, pero por su orgullo no podía aceptar que él no era la gran persona que creía que era.
Él se creía que era justo, se ganaba el cielo. Pero la palabra dice otra cosa. Ustedes están acostumbrados a hacer lo malo. ¿Cómo pueden cambiar? Solo Dios lo puede hacer. Entonces no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Y a Nicodemo le estaba pasando esto, ¿sí? No creía. Entonces no es suficiente con escuchar la buena noticia y decir, qué lindo que suena. No, tenés que reconocer que sos pecador, necesitado. Tenés que reconocer tu miseria delante de Dios, porque vos bien sabés cómo sos puertas adentro. Y Dios también lo sabe, pero vos te tenés que reconocerlo y arrepentirte. Porque vos podés escuchar este mensaje, podés leerte toda la Biblia, pero si lo haces con incredulidad y no recibís lo que Dios dice de vos mismo y de la necesidad que vos tenés de Él, entonces vas a estar igual que Nicodemo. Tal vez con todo el prestigio religioso, pero sin Dios en tu vida. Entonces, hay que aceptarlo a Jesús, en todo sentido, reconociendo nuestra condición. Y tampoco es suficiente aceptar a Jesús como un buen maestro, como un buen hombre o como un buen profeta. No es suficiente. Eso es incredulidad. A Jesús hay que aceptarlo como el Dios encarnado, el soberano que se hizo hombre y que vino a este mundo a morir en una cruz por vos y por mí, tomando nuestro lugar. Esa es la persona de Jesucristo. La enseñanza que Jesús le deja a Nicodemo y que nos deja a nosotros también es: dejá de confiar en vos mismo y confía en Dios. Entonces el Señor lo evangeliza a Nicodemo, le hace ver su necesidad de Dios y se le revela de esta manera. Miren lo que dice: nadie ha subido al cielo, versículo 13, nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, el Señor que bajó del cielo también está en el cielo al mismo tiempo. Él está diciendo esto, está declarando eso. ¿Cómo puede ser? Primero le está diciendo: mira, Nicodemo, yo estoy acá y te estoy hablando las cosas que resolvimos allá arriba. Yo bajé del cielo. Toda la información que yo te doy es de primera mano, ¿sí? Cuando se estaba diseñando el plan de Dios para la salvación de la humanidad, yo estaba ahí. Así que haces bien en escucharme. Necesitas escucharme. Porque Jesús es el que descendió del cielo, pero que también está en el cielo. Porque Jesús es el verbo de Dios, pero también es Dios. Está cara a cara con Dios, pero también es Dios. Así dice Juan 1:1. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así que prestar atención a Jesús es lo mejor que nosotros podemos hacer y poner todos nuestros receptores en funcionamiento para recibir en nuestro corazón lo que el Señor nos quiere decir. Así que ahora el Señor se le va a revelar de esta manera en el versículo 14 y le va a decir también lo siguiente. Si ahora te voy a explicar las escrituras que vos creés que conocés pero que no conocés. Y le dice en el versículo 14 a Nicodemo: y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. ¿Sí? El Señor se revela entonces contando una historia sorprendente. Y esa historia sorprendente nos lleva al Antiguo Testamento en Números 21. Cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de la esclavitud de Egipto y estaba en el desierto, ¿no? Entonces ellos estaban camino a la tierra prometida. Pero de repente empiezan a pasar todo lo que tiene que ver con el desierto, todo tipo de necesidades, ¿no? Hambre, desesperación, no tener un lugar fijo, no tener comida, o por lo menos la comida que sí tenían en Egipto. Entonces se empiezan a quejar y empiezan a murmurar contra Moisés y contra Dios. ¿Para qué nos sacaron de Egipto? Nos trajeron al desierto para matarnos de hambre. Eso es lo que estaban diciendo los israelitas. Y en otras palabras, estaban diciendo claramente: Dios es un mentiroso, Él nos sacó de Egipto y es un genocida porque nos va a matar de hambre y no nos va a llevar a ningún lado. Entonces esa acusación que ellos estaban haciendo contra Dios era grave. ¿Qué hizo Dios? Como castigo les envía serpientes venenosas que los mordieron y muchos israelitas murieron. Entonces se acercaron a Moisés y le dijeron: por favor, intercede por nosotros. Hace que Dios aleje a esas serpientes, nos arrepentimos, reconocemos nuestro pecado. Entonces, en el versículo 8,
Dios le dice a Moisés, hazte una serpiente como esas, ¿no? Y ponla en el asta de una bandera, una serpiente de bronce. Cuando alguien sea mordido por una serpiente, que mire hacia la serpiente del asta, ¿sí? Y se salvará. Moisés entonces hizo una serpiente de bronce y la puso en el asta de una bandera, y cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba la serpiente de bronce y se salvaba. Así que el Señor le está diciendo, así como esa serpiente fue levantada en el desierto, también es necesario que yo sea levantado. Pero vamos a notar algunas cuestiones de este relato de Números para tener en cuenta datos muy importantes. Primero, esa serpiente levantada en un asta no era preventiva, era curativa. Esa serpiente no evitaba las mordeduras, ¿sí? Evitaba que la gente muera, ¿sí? Así que era después de la mordida, con el veneno en las venas, que los israelitas tenían que mirar esa serpiente y así poder vivir. Había solo un medio de salvación y era mirar a la serpiente. Era un acto de fe. Así como ellos habían tenido falta de fe, no confiando en Dios, sino al contrario, ¿sí? Acusándolo a Dios, ahora Dios le dice, bueno, ahora van a tener que tener una prueba de fe, pero una prueba de fe por sus propias vidas. Y le pone esa serpiente en el asta. Ahora fíjense que Dios utiliza un mismo instrumento de salvación, ¿sí? Idéntico al instrumento que usó como castigo, una serpiente, ¿no? La serpiente que era causa de muerte, entonces vino a ser causa de salvación. Y lo último que observamos es que lo único que tenían que hacer los israelitas era mirar. No tenían que hacer nada más. Dios no les pidió que se tiren 7 veces a un río, que suban a una montaña o que se autoflagelen. Tenían que mirar a la serpiente, algo tan simple como mirar, ¿sí? Lo que Jesús le explicaba a Nicodemo, que en el versículo 14 que leímos, ¿no? Que él tenía que ser levantado también. Y esto habla de la crucifixión del Señor Jesús. ¿Por quién iba a ser levantado el Hijo del Hombre? Por el pueblo de Israel. Pero el Padre era el que tenía todo el plan ya realizado. Juan 18:28 dice esto. Jesús habla, cuando hayan levantado el Hijo del Hombre, entonces reconocerán que yo soy. Ahí van a ver, van a poder comparar esta historia y van a darse cuenta de quién era a quien crucificaron. Entonces ahora le está diciendo, que vimos toda esta historia, vemos que Jesús le está diciendo a Nicodemo que esa serpiente levantada en el desierto lo representa a Jesús, ¿sí? Y acá vemos algo curioso y algo chocante. La serpiente era un animal maldito, era un animal inmundo, era una personificación del pecado. El Señor había maldecido a la serpiente en el Edén. ¿Cómo puede ser que ahora el Señor Jesús se identifique con esa serpiente, ¿no? Es el instrumento que Dios escogió para la salvación, una serpiente. Y Jesús dice que lo representa a Él. Si alguien viene y me regala una cruz con una serpiente en el medio de la cruz, yo lo voy a tomar como un instrumento ocultista o satánico. Sácame eso de acá, te voy a decir. Como una serpiente, ¿qué me estás dando? ¿No? Pero Dios le utiliza a esa serpiente en comparación con el Señor Jesús. Qué raro que Dios no le haya dicho a Moisés, hacete un león de bronce por el león de Judá, un león de bronce, y todos los que miren al león, o un cordero de bronce. Y bueno, se iba a identificar un poquito más con la historia siguiente. Pero acá Dios manda a una serpiente y Jesús se compara como una serpiente, simbolizando el pecado y la maldición. Porque Jesús iba a llevar todo nuestro pecado en la cruz e iba a ser maldito para salvarnos a nosotros. Como está escrito, maldito es aquel que es colgado en un madero, ¿sí? La cruz del Calvario, el Señor fue hecho pecado por nosotros. Segunda de Corintios 5:21 lo dice claramente. Aquel que no conoció pecado fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, era necesario que Jesús fuera levantado por nosotros, para que todo aquel que mire a esa cruz, reconociendo la contaminación del pecado en sus venas, pueda ser salvo por medio de la fe y encontrar la salvación y la vida eterna. En otras palabras, nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Así que todo lo que necesita
cualquier pecador es mirar con fe a la cruz de Jesús, depositar toda su confianza en la obra de Cristo para ser salvo. Y es algo muy simple para obtener algo muy valioso. Ese es el corazón del Evangelio, ese es el mensaje del Evangelio. Todo lo que tiene que hacer el pecador es mirar y salvarse. Isaías 45:22 dice: miren a mí y sean salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Mírenme a mí. Mirar es algo tan fácil como respirar, es algo automático. No necesitamos ir al colegio para aprender a mirar. Y el Señor Jesús te dice: mírenme a mí que estoy colgado en una cruz, mírenme a mí que estoy derramando mi sangre por ustedes, mírenme a mí que tomé el lugar que le correspondía a ustedes por pecadores, mírenme a mí que puse mi cuerpo sin pecado para llevarme todo el pecado de la humanidad a la cruz del Calvario. Todo lo que tenemos que hacer es mirar y salvarnos. El problema es que mirar es fácil, pero las personas no miran a la cruz. Las personas se miran a sí mismos. Dirigen su mirada hacia otras cosas, hacia su satisfacción personal, hacia su reputación, hacia su trabajo, hacia su familia, hacia su crecimiento personal, su crecimiento profesional, y no miran a la cruz de Jesús. Claro que mirar es fácil, pero ¿a quién estamos mirando? Tenemos que mirar a esa cruz. Tenemos que mirar al Señor que está colgado en la cruz del Calvario, aquel que murió y resucitó por nosotros. ¿Por qué, podemos preguntar, por qué fue necesario que Dios, el Padre, envíe a su Hijo a morir en la cruz como un maldito? ¿Por qué era necesario tanto dolor y tanto sufrimiento, tanta tortura, tanta humillación, tanto maltrato, siendo Dios? Padeció todas esas cosas. ¿Por qué era necesario? La respuesta está en el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Fue por amor, fue amor puro lo que hizo que el Padre mandara a Cristo y que el Señor se entregara a sí mismo por nosotros, para que lo miremos a Él, para que podamos acceder a esta salvación y a esta vida eterna, a este nuevo nacimiento. Fue por amor. El Señor quería salvar a su creación. Algo tan simple, hacer algo tan simple para obtener algo tan, pero tan valioso. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, dice la palabra. Pero nosotros predicamos a Jesús crucificado, ¿sí? Ciertamente para los judíos tropezadero, para los gentiles locura. Pero para los llamados, para aquellos que creen, Cristo es poder de Dios y Cristo es sabiduría de Dios. Para los que creen, Él es salvación. Solo hay que mirar. ¿Qué pasó con Nicodemo? ¿Qué pasó finalmente con uno de los protagonistas de esta charla? Su historia no terminó ahí. Ese hombre, ese fariseo que antes había venido de noche, una vez que vio levantado al Señor Jesús en la cruz, se acordó de lo que el Señor le había dicho. Y dijo, era necesario que fuese levantado. Lo miró a esa cruz Nicodemo. Tal es así que después de su muerte, Nicodemo pidió el cuerpo de Jesús junto a José de Arimatea y trajo unas especias aromáticas carísimas para darle al Señor un entierro que solo se le daba a los reyes. Perfume, mirra, aloe, especias muy costosas. Y junto con José de Arimatea se identificaron con Jesús en el momento menos propicio. Cuando los discípulos habían escapado, cuando el Mesías, que ya no parecía un Mesías, parecía un líder derrocado, había muerto. Nicodemo finalmente entendió y se mostró abiertamente como discípulo de Cristo, seguramente perdiendo muchas cosas que había conseguido en sus títulos y en su reputación.
Nosotros como iglesia somos hijos de Dios. Nosotros entendemos este mensaje y sabemos que no es solamente para aquellos que se pierden o aquellos que no tienen a Cristo. Este mensaje es pertinente para nosotros, porque el contexto real le está hablando a un hombre religioso, a un hombre de años de conocer la palabra, que lleva años de conocer la palabra de Dios. Ese es el contexto. Nosotros lo usamos a Juan 3:16 como algo universal, y está bien, pero miremos que le estaba hablando a un hombre que confiaba en sí mismo y que se miraba a sí mismo. Un hombre no muy diferente de nosotros. En lugar de confiar en nosotros mismos, si es que en verdad hemos nacido de nuevo, tenemos como hijos de Dios que crecer. Si vos naciste de nuevo, así como naciste una vez, físicamente nacés una vez espiritualmente. Y una vez que vos nacés tenés que crecer espiritualmente. ¿Cómo vos evidenciás ese crecimiento en tu vida? Bueno, tienen que haber cambios. Tienen que haber cambios que demuestren esa madurez espiritual. Primeramente en el carácter, en tu carácter. ¿Fue tu carácter transformado? ¿Fue tu carácter transformado de ser distinto a ser un carácter bondadoso, paciente, un carácter amoroso, que antes reaccionabas por un montón de cosas y ahora tenés mansedumbre en tu corazón? Esa es la naturaleza de Dios. Esa es la naturaleza de Dios que hace nacer de nuevo. Pero no queda solo ahí. Además, la evidencia de ser nacido de nuevo es que buscas a Dios en intimidad, que ya no tenés obstáculos para buscar a Dios. Tenés deseos de buscar a Dios. Nace de tu corazón. Buscamos a Dios en intimidad. Y también somos parte de un pueblo de Dios que está dispuesto a amar a los hermanos y a servirles. Ser parte de la iglesia. A pesar de que ahora estemos en nuestras casas, pero vos sos parte de la iglesia igual. ¿Hay evidencias de ese nuevo nacimiento en tu vida? El amor al prójimo, el ayudar a la gente, son cosas que son innatas en los cristianos, porque tenemos la nueva naturaleza de Dios. Y si bien seguimos con la vieja naturaleza, el Señor está viviendo dentro nuestro también. Son dos naturalezas que conviven, porque no somos perfectos. Nos equivocamos, sí tenemos pecado, pero tenemos a Dios viviendo en nosotros y somos más que vencedores por esa razón. ¿Cómo es tu vida espiritual si naciste realmente de nuevo? Lo más importante, ¿predicás el Evangelio? Tenemos que sembrar la semilla del Evangelio a aquellos que no conocen a Dios, porque en el momento menos esperado, Dios puede dar vida. Dios puede dar vida. Eso es la iglesia. Y muchas otras cosas más, por supuesto. Ahora, si vos no conoces a Dios, si vos nunca te acercaste a Dios, déjame decirte algo. Fuiste mordido por la serpiente y hay un veneno que está corriendo por tus venas. Vos sabés que cuando una serpiente venenosa muerde, ese veneno libera una neurotoxina que lo primero que hace es que la persona pierda el control y luego que pierda la sensibilidad del miembro afectado. Mientras tanto, otras toxinas entran a tu cuerpo y empiezan a hacer estragos en tu sangre. La sangre se empieza a coagular, los tejidos se empiezan a deteriorar y a medida que la sangre se coagula ya no hay suficiente oxígeno para llegar al corazón. Eso es lo que produce el infarto. Eso es lo mismo que hace el pecado en tu vida. Primero el pecado te hace perder el control. Después te hace perder la sensibilidad. Perdés la sensibilidad de todo, no te das cuenta. Y mientras tanto, ese pecado hace estragos en tu alma. Hace estragos en tu alma. Hace cosas en vos, genera pensamientos, genera deseos, genera intenciones que vos después no podés controlar. Ese pecado hace que te mires a vos mismo, que pienses en vos mismo, que confíes en vos mismo y que te pierdas de Dios. Y por consecuencia, la muerte espiritual. Y una vez que nos morimos físicamente, el que muere sin Cristo, el que muere sin la salvación de Dios, tiene condenación. Entonces, todo lo que tenés que hacer para buscar el antídoto perfecto, que es el Señor Jesús, es mirar a la cruz, creer en el Señor. Y Él, por su sangre, por una mejor sangre, vamos a ser salvados y vamos a ser
limpiados. Si crees en Jesucristo crucificado y te arrepentís, todos tus pecados van a ser perdonados. El trono del cielo va a decretar tu absolución total de todos tus pecados. Porque Dios hizo esta obra para que esto fuera posible. Para que vos en tu vida puedas matar a ese veneno, matar a esa serpiente que te está haciendo daño. Esa serpiente ya te mordió. Vos le podés pisar la cabeza si estás con Cristo. Ahora, si la vida te duele y si vos tenés ese veneno en tu corazón, vení a Cristo, mira la cruz y vení a la luz para que puedas ser salvo. Termino con el versículo 18. El que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, por no creer en el Hijo único de Dios. Ya han sido condenados los que no creen, pues como hacían cosas malas, cuando la luz vino al mundo, prefirieron la oscuridad a la luz. Te desafío a que vengas a la luz. Te desafío a que mires a la cruz. Ora conmigo. Señor, te damos gracias por esta palabra que vos hablaste a nuestros corazones. Te damos gracias porque vos conocés cómo somos nosotros. Vos conocés nuestra necesidad. Vos sabés por lo que estamos pasando. Y porque tu Hijo Jesucristo sufrió todas las tentaciones, todos los dolores, toda la humillación, y entiende y es un Salvador perfecto para que nosotros podamos ser salvos por medio de Él. Señor, te damos gracias por tu eterna misericordia y gran amor con el que nos amaste. Tal es así que diste tu vida por nosotros y el lugar que merecíamos nosotros, la ira que merecíamos nosotros, la sufriste por vos en la cruz. Señor, nos arrepentimos, nos entregamos, te reconocemos. Señor, queremos nacer de nuevo, queremos empezar de nuevo, queremos ponernos a cuentas con vos. Ayúdanos, Señor, a tener fe y a entregarnos a vos para que vos hagas tu obra sobrenatural en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, querida familia, damos gracias y gloria a Dios por el mensaje, por la reflexión que se compartió en esta mañana. Espero que hayas podido estar receptivo, que hayas recibido esta palabra, este mensaje de Dios para tu vida. Un anuncio para dar: los jueves 20 y 30 horas, reunión de oración, lo estamos haciendo por vía Zoom, por WhatsApp. Podés participar en cualquiera de estos dos medios, te invitamos a participar. Que Dios te bendiga, van a estar estos contactos por acá. Si querés comunicarte con la iglesia, sos más que bienvenido, participá, comunicarte, adelante. Que Dios te bendiga, que puedas tener una buena semana. Adiós. Consume todo.